Okay, so first, the kingdom. Entonces, vamos a iniciar la presentación y se llama primero el reino. That YouTube video we just watched did a good job explaining the passage I want to break down today. El video que acabamos de ver hizo un muy buen trabajo dándonos la introducción al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. And I'm going to read it again, but before I do, I want to lay a foundation for why this passage is so important for us. Y lo vamos a volver a leer, pero primero vamos a dar unas bases para saber por qué este pasaje es importante. What if there was one way that we could remove anxiety? ¿Qué hay si es que hubiera una manera de que nosotros podamos remover la ansiedad? And that same way would cause us to understand God better and worry less. Y eso a la vez nos permitiría conocer o entender mejor a Dios. And that same way would help us feel provided for and also tell us what the future is going to look like. De igual manera nos permitiría sentirnos provistos y preparados para el futuro. And ultimately, this way will help us feel wanted, known, and loved by those most important. Y finalmente nos sentiremos queridos, conocidos y amados. This is just a short list, but a comprehensive one of what Matthew 6, verses 25 through 34 tell us. Esto solo es un pequeño resumen acerca de lo que dice Mateo 6 del 25 al 34. And so, because we just watched a video of all the scripture, I'm not going to read all of it. Entonces, como ya vimos un video acerca de este pasaje, no lo vamos a leer todo otra vez. But I want to focus in on the idea of first, the kingdom. Pero me quiero concentrar en la idea de primero el reino. Matthew 6:33 says, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you." En Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. And so for our youth, I want to address a few different questions regarding this passage. Entonces, para los jóvenes, quiero hacerles unas preguntas acerca de este pasaje. The first is, what does it mean to seek the kingdom? La primera es, ¿qué significa buscar el reino de Dios? The second is, what if I choose not to seek the kingdom? La segunda es, ¿qué pasa si yo decido no buscar el reino de Dios? The third is, what if I choose to seek the kingdom but don't find it? Y la tercera es, ¿qué pasa si yo decido buscar el reino de Dios pero no lo encuentro? And lastly, what if I choose to seek the kingdom and do find it? Y la última es, ¿qué pasa si es que yo decido buscar el reino de Dios y lo encuentro? Addressing these questions will help us better understand not only this passage, but also the call God has put on all of our lives. Entonces, responder estas preguntas nos permitirá entender nuestro propósito por el cual Dios nos ha llamado. And the beauty of God's call on our life is it helps with every single one of these things I just listed. Y lo bueno, lo bonito de saber para qué Dios nos llamó es conocer todo lo que ya hablamos antes en el listado. So, first and foremost, the question of what does this mean to seek the kingdom? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es lo que significa buscar el reino de Dios? At first glance, the most important part of that verse seems to be the phrase kingdom of God. Entonces, la frase más importante en ese versículo es el reino de Dios. Which is true. God's kingdom is important and it's something that we can pursue. Entonces, lo cual es importante buscar y perseguir el reino de Dios. But what is important for us to understand, especially you all at your age, is the word seek. Pero lo más importante en nuestra edad es la palabra buscar. If you were playing a game of hide and seek with your friends, Si ustedes estuvieran jugando el juego de las escondidas con sus amigos, what would be a smarter way to find people? ¿cuál sería una forma más inteligente de encontrar a las personas? Would you want to walk around blindly, stumbling about, hoping you'd find somebody? ¿Les gustaría estar ciegos buscando y tropezándose?
Or would you want to intentionally seek them out, trying to find them more than anything else? ¿O quisieran estar buscándolos con precisión? This may sound simple, but it's actually very important that we address our walk of faith and choosing God in this way. Esto puede sonar simple, pero es muy importante para poder encontrar a Dios en nuestro camino, Because it's very significant and it means a tremendous amount. porque es bastante significante, eh, porque es bastante significante. Above all else, we are called to choose God. Por encima de todo lo demás, estamos llamados a escoger a Dios. And it's up to us whether that choice is out of habit or out of maybe our parents forcing us. Y depende de nosotros si es que esta decisión es solo por un hábito o porque nuestros padres nos obligan, Or we could be choosing God in such a way that it's as if we are actually chasing God. o por nuestra decisión de nosotros seguir a Dios y escoger a Dios. That maybe the cure for the anxiety and the worry Tal vez la cura de la ansiedad y las preocupaciones is that we can come to the end of ourselves and God will provide for us as we follow him. es de que nosotros nos encontraremos a nosotros mismos y Dios nos proveerá de esas cosas. Now, I have a passage here from the book of Mark, chapter 8. It's going to be one of many all across the Bible that will help us address all of our questions. Entonces, hay otro pasaje en Marcos 8:34 que nos ayudará a resolver bastantes de las preguntas que nos planteamos. And so it says, calling the crowd to him with his disciples, he said to them, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Entonces, en Marcos 8:34 dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. In this passage, Jesus is very clear. We must deny ourselves in order to follow him. En este pasaje Jesús es bastante claro, debemos dejar nuestra antigua manera de vivir para poder seguirlo. Which starts to make sense if you think about the idea that we are a new creation in Christ at the moment of belief. Lo cual empieza a tener bastante sentido si tomamos en cuenta de que somos nuevas criaturas en Cristo. So for Christians, we can seek first his kingdom. Entonces, para los cristianos debemos buscar primero este reino. And that means choosing him, pursuing him, seeking him more than anything else in our lives. Y eso significa buscarlo a Él, seguirlo a Él por encima de cualquier otra cosa en nuestras vidas. And so you might be thinking, Caleb, this is great. This is the 100th time I've heard this from church. Entonces podemos decir, Caleb, esto es una de las, bueno, es una de las mejores cosas que he escuchado en la iglesia. But what about the different ways in which you can respond to this truth? Pero que hay acerca de las diferentes maneras en las que podemos responder o actuar acerca de esta verdad. So let's say there's a young man or woman who understands what it means to choose God and deny themselves and follow Christ. Entonces imaginemos que hay una chica o un chico joven que entiende el mensaje de negar su antigua forma de vivir y seguir a Dios, But they're ultimately just not interested. They'd rather seek something else. pero últimamente no están muy interesados y prefieren seguir otra cosa. So what if I don't seek the kingdom of God? Entonces, ¿qué pasa si es que no busco el reino de Dios? Well, when we choose to seek something else, we start to see the impact of sin. Entonces, cuando pasa esto, empezamos a notar el impacto del pecado. So these next couple slides will be addressing that question of what if I do not seek the kingdom of God? Entonces, lo siguiente va a responder la pregunta, ¿qué pasa si no busco el reino de Dios? And if you'll notice, sin is pretty sneaky the way it enters into our lives. Y como podemos ver, el pecado es bastante sigiloso al momento de entrar en nuestras vidas. Because at first, what we might be seeking doesn't even seem that bad. Porque primeramente lo que estemos buscando o persiguiendo no puede parecer tan malo en nuestra vida. In Genesis chapter 3, we see a woman being addressed by a crafty serpent.
Entonces, en Génesis 3 podemos ver a una mujer siendo engañada por una serpiente astuta, in which the beginning of the fall, a question is addressed. en donde al inicio del pasaje una pregunta es hecha. And that question challenges the authority of God by saying, did God actually tell you these things? Y esta pregunta reta la autoridad de Dios o se niega la autoridad de Dios diciendo, ¿en serio Dios les dijo eso? And he goes on to tell her something different from what God told her and tells her, you will be like God. Entonces la serpiente continúa y dice que nosotros seremos como Dios. And if you'll notice, along the path of this mistake, verse 7 tells us that their eyes were opened and they ended up hiding themselves from the presence of the Lord. Entonces, al continuar leyendo el pasaje, en el versículo 7, dice que sus ojos fueron abiertos y se empezaron a esconder de Dios. You see, Adam and Eve brought upon themselves the fall. Could you repeat that, please? You see, Adam and Eve brought upon themselves or began the fall. Entonces, aquí es en donde Adán y Eva empezaron a caer en el pecado. A time where anxiety and worry increased. Un tiempo en donde la ansiedad y las preocupaciones empezaron a incrementarse. A time where a future was no longer guaranteed and a God was often misunderstood. Un tiempo en donde el futuro ya no era claro y ya no se empezó a entender a Dios. So for those doubting the importance of seeking first the kingdom of God, Entonces, para ellos que dudan acerca de la importancia de buscar el reino de Dios, you wouldn't be the first to do so. ustedes no serían los primeros en hacer esto. Later on in the Bible, Exodus chapter 32, we see Moses responding to a sin that he encounters. Más adelante, en Éxodo 32, vemos a Moisés enfrentándose a un pecado que tuvo. Thousands of years ago, we see a sin of idolization. Miles de años después vemos un pecado de ídolos, de idolatría. Idolatry of something other than our divine creator. Idolatría hacia algo más aparte de nuestro Dios. And so we see a holy man respond and say, these people have sinned a great sin. They have made for themselves other gods. Entonces vemos a un hombre santo decir que estas personas se han hecho dioses aparte del único Dios. And what we learn to find is that the Lord sent a plague on the people because of this decision. Could you repeat that, please? And what we find is that the Lord sends a plague, like verse 35 says, on the people because they made this decision. Entonces, Dios manda una plaga por la decisión de estas personas. And so these are extreme examples from the Old Testament. Entonces, estos son ejemplos muy extremos del Antiguo Testamento, but they prove a very clear point. pero prueban un punto bastante claro. When our worries and anxieties steer us away from God, cuando nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades nos alejan de Dios, there are consequences to those actions. hay consecuencias para nuestras acciones. But what about you, somebody living in New Testament times, on this side of biblical times? Entonces, ¿pero qué hay acerca de nosotros o ustedes que vivimos en época del Nuevo Testamento? What if you don't seek first the kingdom of God? ¿Qué pasa si es que ustedes no buscan primero el reino de Dios? The consequences are going to be something that I do not know. Las consecuencias serían como algo que yo no sabía. What I do know is that we are always seeking something. Lo que sí sabemos es que nosotros siempre estamos buscando algo. We are always worshiping something. Nosotros siempre estamos alabando algo. And often it's something that will cure us of our anxieties, our worries, and our fears. Y usualmente ese algo es algo que nos cubrirá de nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones y nuestros miedos. So if we don't seek first the kingdom of God, we're probably replacing it with something less able to help us.
Entonces, si es que no buscamos primero el reino de Dios, lo estaremos reemplazando probablemente con algo menos efectivo. So at this point, you might be saying, Caleb, I totally agree. That is a terrible thing to not seek first the kingdom of God. Entonces, para este punto podríamos estar diciendo, Caleb, este es un muy buen punto de no buscar primero el reino de Dios. But what about the discouraged person who is trying to seek first the kingdom of God and doesn't quite seem to know how to do it? Pero que hay acerca de la persona que está tratando de buscar el reino de Dios, pero no sabe cómo hacerlo. What if I do seek the kingdom of God but fail to find it? ¿Qué pasa si es que yo estoy buscando el reino de Dios, pero fallo al hacerlo? This question must be answered carefully because our pursuit of God does not end in ultimate failure. Esta pregunta debe ser respondida cuidadosamente porque nuestra búsqueda por el reino de Dios no debe ser en vano. There's a famous quote out there that says, if at first you don't succeed, try again. Hay una frase bastante famosa que dice, si es que no lo puedes hacer en la primera, sigue tratando y sigue tratando. And I think that quote can be helpful, especially if we understand our current situation. Y yo creo que esa frase ayuda bastante, especialmente en nuestra situación actual. And Romans chapter 3, verses 9 and 10 address that situation and give us a better understanding of why that might happen. En Romanos 3, del 9 al 10, se plantea bastante bien esto que está sucediendo. 7.2 billion people are on planet Earth. 7.2 billones de personas están en el planeta Tierra And not one of them has seeked the kingdom of God perfectly. y ni siquiera una de ellas ha buscado el reino de Dios perfectamente. As it is written, none is righteous, no, not one. Como está escrito en la Biblia, ninguna de ellas es justa. But there is ultimate comfort in our pursuit of God's kingdom, regardless of whether or not we find it. Could you repeat that, please? Yeah, so there is still comfort as we try to pursue God's kingdom. Pero aún hay comodidad mientras buscamos el reino de Dios. And that comfort comes from a few different things. The first of which is that God is sovereign. Y una de esas es que Dios es soberano. Isaiah chapter 46 tells us that his counsel will always stand and God's purposes will be accomplished. En Isaías 46:10 dice, perdón, dice que qué terrible será. Bueno, perdón. Hold on. Yeah, you're fine. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. God is sovereign over everything. Dios es soberano sobre todas las cosas. You are not big enough to mess up his plans. Tú no eres lo suficientemente grande o poderoso para arruinar sus planes. God wants you to pursue him so he can meet you in that. Dios quiere que tú lo sigas y lo busques a Él, entonces Él te hará hacerlo. And that speaks to the idea that not only is he sovereign, but he is also faithful. Entonces no es que es solo soberano, sino también compasivo. 2 Timothy 2 tells us that even if we are faithless, he remains faithful. En segundo de Timoteo dice que mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel. The Bible tells us that God cannot deny himself. La Biblia Go ahead. La Biblia nos dice que Dios no puede negarse a sí mismo. But if we deny him, he also will deny us. Pero si nosotros lo negamos, Él también nos negará. Yet he remains faithful. Pero Él continúa siendo fiel. Not only that, but the book of 2 Timothy, one chapter later, speaks specifically to how we can start to do this. Y unos capítulos más adelante nos dice cómo podemos hacer esto. So an excellent piece of advice for somebody who is trying to seek first the kingdom of God, but doesn't necessarily know how to do it. Entonces, un ejemplo muy claro de alguien o de una persona que busca el reino de Dios, pero no sabe cómo hacerlo exactamente,
The goal is to pursue scripture and find wisdom there. La clave es leer las escrituras, perseguir las escrituras y encontrar la respuesta allí. 2 Timothy 3, verses 16 through 17 say, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. This passage pairs perfectly with Matthew 6. Este pasaje se encaja perfectamente a Mateo 6. Because it deals with God's righteousness and his ability to make us complete and fulfilled in his name. Porque se empareja con la justicia de Dios y cómo nos hace sentir completos. And if you'll notice, it's so that we can be equipped for every good work. Entonces, como pueden ver, podemos estar preparados con cualquier palabra And seek his kingdom together. y buscar su reino juntos. If I seek first the kingdom of God, but somehow fail to find it, just remember that God wants you. Si es que estoy buscando el reino de Dios y de alguna manera empiezo a fallar, recuerden que Dios los quiere. Our God is a God of deliverance. Nuestro Dios es un Dios de dar. James chapter 4, verse 8 says, draw near to God and he will draw near to you. Juan capítulo 4, verso 8 dice, and James says, draw near to God and he will draw near to you. And that's in a book that doesn't waste any time at all before it mentions trials and struggles. Entonces en Juan capítulo 4, versículo 8 dice, hold on. Él estaba solo, sí, no. Él estaba solo en ese momento porque Jesús y sus, no. Continue. Okay, yeah, you're fine. James says to consider it all joy when we face trials. Dice que debemos estar en contentamiento cuando nosotros nos enfrentamos a las pruebas. And towards the end of his book, he reminds us that God will draw near to us. Entonces, él al final de su libro nos dice que Dios nos llevará cerca de él. And not only that, but if we look at the way Paul addressed the church in Rome, Pero no solo eso, sino también cuando vemos cómo Pablo se acerca a la iglesia de Roma, we see that God is for us. vemos que Dios es para nosotros. We have a power of an indwelling Holy Spirit that wants us to seek first the kingdom. Tenemos un poder, el poder del Espíritu Santo que nos hace primero buscar el reino de Dios. And that is an ultimate source of comfort that we can have as we all try to figure out what we are called to do. Y ese es el último recurso de tranquilidad que tenemos cuando tenemos que buscar el reino de Dios. So what if I do seek first the kingdom of God and seem to find it? Y finalmente, ¿qué pasa si es que estoy buscando el reino de Dios y lo encuentro? What if I endure through suffering and see and feel the glory of God? ¿Qué pasa si es que soporto el sufrimiento y disfruto de la gloria de Dios? Well, there's cause for celebration because we specifically reign with him. Entonces ahí hay celebración porque básicamente reinamos con Dios. When you put your faith in Jesus Christ as your personal Savior, Cuando pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador, you are partnering yourself with God and his mission. estás participando con Dios y de su misión. And if we endure, we will reign with him. Y si nosotros lo soportamos, nosotros reinaremos con Él. If we do seek first the kingdom of God and we seem to experience those blessings, Entonces, si es que primero buscamos el reino de Dios y experimentamos todas esas bendiciones, sure, maybe the anxieties will go away de seguro las ansiedades se irán and the worries will go away.
y las preocupaciones se irán and we will feel more comfortable and confident in the future. y nos sentiremos más cómodos y seguros en el futuro. But that is not where we stop. That is not where we rest. Pero ahí no es en donde nosotros debemos parar, ahí no es en donde debemos descansar. Our ultimate call is to glorify the Lord our God. Nuestro último llamado es glorificar a Dios. God deserves all the glory in the world. Dios se merece toda la gloria del mundo. So if we do seek first the kingdom and find it, well done, good and faithful servant. Entonces, si es que buscamos primero el reino de Dios y lo encontramos, pues es una bendición. And 1 Corinthians 10 tells us whether we eat or drink or whatever we do all to the glory of God. En la primera carta a los Corintios nos dice que sea lo que sea que hagamos, comer o beber, que sea en la gloria de Dios. Which partners very well again with the passage we read out of Matthew 6. Que se acopla perfectamente nuevamente con el pasaje de Mateo 6. Where Jesus addressed a group of worried people wondering where their next food or drink might come from. En donde Jesús habla acerca o habla a varias personas que están preocupadas de dónde vendrá su comida y su bebida. Wondering how they will be provided for and what the future will hold for them. Preguntándose cómo serán provistos y qué será de ellos en el futuro. But when we pursue God and His glory, pero cuando nosotros seguimos a Dios y su gloria, He will provide for us. Those things will be added to us, according to Matthew 6. Todas esas cosas y esas preocupaciones serán provistas por Él, de acuerdo a Mateo 6. And if we continue to dive into Scripture, according to 2 Timothy, we see that God deserves our praise and thanksgiving. Y si continuamos leyendo las Escrituras, vemos que en 2 de Timoteo dice que Dios merece nuestras oraciones y nuestros agradecimientos. You see, to seek first the kingdom, we have got to think like Jesus. Entonces, para buscar el reino de Dios, tenemos que empezar a pensar como Cristo. We have got to fight the routine of the world and think biblically. Debemos enfrentar a la rutina del mundo y empezar a pensar bíblicamente. 1 Thessalonians 5 gives us a bullet point list of that. En la primera, los tesalonicenses nos da una lista de cómo hacer todo eso. Rejoice in all circumstances. Regocíjense en cualquier circunstancia. Pray without stopping. Oren sin cesar. Give thanks all the time. Den gracias en cualquier circunstancia. That's what God wants from us. Y todo eso es lo que Dios quiere de nosotros. So shouldn't that be discouraging? Doesn't that sound impossible? Entonces eso no debería bajonearnos. Eso nos suena imposible. Yes, we will fall. Pero sí, nosotros vamos a caer. But that is no excuse not to try and to seek His kingdom. Pero eso no es una excusa para no tratar y no buscar su reino. So if you rejoice once a week, Entonces, si es que se regocijan una vez a la semana, what if you rejoice once a day? ¿qué hay acerca si es que se regocijan una vez al día? If you pray once a day, Si oran una vez al día, what if you prayed once an hour? ¿qué hay acerca de si es que oran cada hora? If you only give thanks over food, Si solo das gracias por la comida, what if you started giving thanks for the people too? ¿qué hay acerca si es que empiezas a dar gracias igual por las personas? God's will applies to every single part of our life. La voluntad de Dios aplica a todas las partes de nuestra vida. So, first and foremost, the kingdom. Entonces, primero y lo más importante, el reino. 1 Peter 2 tells us that we are a chosen race, a royal priesthood. Primera carta de Pedro nos dice que nosotros somos escogidos de Dios, un pueblo de sacerdocio. And because of that, because we are a holy nation and a people for His own possession,
Y por eso, como somos escogidos de Dios, we are called to seek first the kingdom of God and his righteousness. por eso somos primero llamados a buscar el reino de Dios y su justicia. And the icing on the cake, the beauty alongside that, Y la cereza en el pastel, la belleza al lado de eso, is that not only will God be glorified, no es que solo Dios va a ser glorificado cuando lo hagamos, but we will also be provided for. sino que nosotros también seremos provistos al hacerlo, Especially when we realize that he is our prize. especialmente cuando nos damos cuenta que Él es nuestro Salvador. Let me pray first, and then Andy, you can pray after me as well. Dear Heavenly Father God, thank you so much for still giving us an opportunity to meet. Thank you for Zoom and technology that allows us to interact across the world. God, I just pray that as we dwell on your words in the passage out of Matthew 6, God, help us understand that the call to seek first your kingdom doesn't ever end. That's not something that ends at 6 p.m. at night and begins at 10 a.m. the next morning, God. We are always called to find you in this earth, God. And so I pray over the lives of these students, these young men and women, help them understand that seeking first the kingdom does not mean wandering around here waiting for heaven, but instead it means intentionally trying to find your son in this crazy, crazy world we're living in. Help us remember that you are our ultimate source of protection, that you are the one that can handle our worries, God. And help us get excited, get encouraged that we are a chosen race, a royal priesthood brought into adoption as your sons and daughters. I lift all this up in Jesus' name. Amen. Gracias, Señor, por el día de hoy, Padre. Gracias por permitirnos reunirnos aquí con los jóvenes de otras iglesias, Señor, con los jóvenes de Guadalajara, con los jóvenes de Virginia y los que nos están acompañando igual de aquí, de Ecuador. Gracias, Señor, por darnos tu escritura, tu palabra, Padre, para que nosotros podamos buscar primero tu reino, Padre. Y tú eres bastante claro que esto no es algo que simplemente dura unas cuantas horas, unos cuantos años, Señor, sino toda nuestra vida, que debemos buscarte constantemente, Padre. Gracias por los jóvenes que están aquí presentes, Señor, y por los que no están igualmente, Padre. Cuídalos, protégelos y permíteles buscar tu reino primero, para que sus ansiedades, sus preocupaciones, todo lo que les agobia, sea quitado de sus vidas, Padre, porque tú eres el que nos provee, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por la tecnología que nos permite continuar reuniéndonos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.